Bienvenido a la sesión 3 de nuestro estudio Una vida con propósito. La semana pasada vimos el primer propósito, amar a Dios, y tratamos el tema adoración. Pero ¿sabía usted que también fue hecho para mantener relaciones con otras personas? Por cierto, nuestro Señor Jesús resumió la Biblia entera en dos principios: amar a Dios y amar a otros. En esta sesión veremos nuestro segundo propósito que Dios ha diseñado para nuestra vida. Ese propósito lo llamaremos: fuimos hechos para la familia de Dios, es decir, para amar a otros. Dios es amor y quiere que usted aprenda a amar tal como Él lo hace. Por eso creó un laboratorio en la tierra, para que podamos practicar el aprender a amarnos los unos a los otros. Ese lugar se llama iglesia, y la acción de amarnos los unos a los otros la llamamos comunión o compañerismo. La vida cristiana implica mucho más que solo creer, también significa pertenecer. Dios quiere que sea parte de su familia, la iglesia. Este estudio tiene como intención hacerle ver cómo puede construir diferentes tipos de relaciones que provean compañerismo profundo, satisfactorio y un significativo con otros. La palabra griega para definir compañerismo en la Biblia es la palabra koinonía, que significa estar comprometidos los unos con los otros, como lo estamos con Jesucristo. De esto se trata el verdadero compañerismo. La vida cristiana implica mucho más que solo creer, también significa pertenecer. Dios quiere que usted sea parte de su familia, y para eso ha constituido la iglesia. Este estudio tiene como intención hacerle ver cómo puede construir diferentes tipos de relaciones que provean compañerismo profundo, un compañerismo satisfactorio y significativo con otros hombres y mujeres. La palabra griega que encontramos en la Biblia que define compañerismo es koinonía, que significa estar comprometidos los unos con los otros, así como lo estamos con Jesucristo. De esto se trata el verdadero compañerismo. ¿Cómo experimentaremos compañerismo genuino, relaciones significativas y una conexión profunda con otras personas? Afortunadamente, en la Biblia, Pablo escribió la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que comprometerse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjese en la palabra cómo hay que comportarse, cómo viviría en la familia de Dios, cómo ejercería y profundizaría sus relaciones con otros creyentes. Permítame en 5 bloques cómo se constituye el compañerismo basándonos en la carta que escribe Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 16. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no los maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Este pasaje revela un número de características sobre lo que es el compañerismo genuino. En nuestro estudio de hoy veremos 5 bloques. El primer bloque lo llamamos autenticidad. El compañerismo es genuino. Las personas en compañerismo no usan máscaras.
Observen cómo el versículo 9 comienza diciendo: el amor debe ser sincero. El amor es sin hipocresía, en otras palabras, sin máscara. En la cultura del tiempo en que se escribió este verso, la palabra hipocresía se refería más comúnmente a actores griegos que utilizaban máscaras en los escenarios para interpretar un personaje. Un actor tenía que usar una máscara, luego iría tras bastidores, se pondría otra máscara y saldría en un rol diferente. Los actores eran llamados hipócritas porque iban cambiando de máscaras. Este verso, Pablo nos quiere decir a través de este verso: el amor no utiliza máscara. Si alguna vez queremos tener compañerismo verdadero, tenemos que quitarnos las máscaras que nos solemos poner. Si tú vas a amar a otros, tú debes ser tú mismo. El problema es que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que estamos utilizando una máscara. En un compañerismo real, tú compartes sentimientos verdaderos. La Biblia dice: si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Pero si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Primera de Juan 1, versículos 7 al 8. No estamos engañando a otras personas, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Sé auténtico y admite el rol que debes cumplir. En donde eres débil, tienes que comportarte como débil y tienes que afrontar tu debilidad, porque si no vas a ir estropeando todo. Una intimidad profunda no ocurre solo en la oscuridad, sino que también en la luz. En la oscuridad escondemos cosas que no queremos que las demás personas las vean. Son como nuestras faltas, nuestros fracasos, las fallas. Pero a la luz estamos totalmente abiertos y visibles a lo que realmente somos. Eso es lo que llamamos autenticidad. Si vivimos en la luz de la verdad de Dios, no vamos a tratar de esconder nuestras faltas. Los ministerios de recuperación tienen un dicho que dicen: tú solo estás tan enfermo como con tus secretos. Revelar tus sentimientos es solo el comienzo de tu sanidad. De eso se trata ser auténtico. Tú simplemente dices: aquí estoy y esto es lo que yo soy. La manera más rápida de construir autenticidad en tu vida y en tu grupo es a través del estudio y la aplicación de la palabra, que vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto no es psicología rápida lo que te hace auténtico. No es una terapia de choque. No son sentimentalismos baratos. Lo que te hace auténtico es ponerte en contacto con la palabra de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios y dejamos que toque nuestra alma y nos muestre donde no estamos bien y donde necesitamos crecer, entonces estamos forzados a ser auténticos. Permítame ahora mostrarle el segundo bloque y lo llamamos cortesía. Sé cortés. Mire lo que dice el versículo 10: ámense unos a otros en el amor fraternal. En el griego, la palabra fraternal es realmente una palabra compuesta, literalmente significa una relación de familia. Dice que nosotros como creyentes somos capaces de tener un amor familiar. Somos capaces de expresar este amor. El compañerismo está basado en la cortesía. Esto significa que un compañerismo que mostramos con respeto, incluso cuando aún no estamos de acuerdo entre los unos y los otros. Podemos estar aún en desacuerdo sin ser desagradables. La Biblia dice a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Nuestros grupos siempre van a estar compuestos por personas diferentes. Están los tímidos, los extrovertidos, los que lo saben todo. Entre sí mires en todos ustedes y se va a dar cuenta que en esa lista también está usted. En ocasiones pretendemos solucionarlo todo. Nos creemos sábelo todos.
pero permítame darle 3 claves que usted debe tener para el manejo de su grupo. La primera, no trate de resolver los problemas muy rápido. La segunda, escuche. La tercera, haga valer los sentimientos de otros. El grupo es importante y todos los integrantes del grupo son valiosos. Permítame darle el tercer bloque, que lo vamos a llamar mutualidad. En Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. El compañerismo está basado en la mutualidad. Compañerismo significa ayuda mutua a crecer. Juntos somos más fuertes que solos. No puedes llegar a ser solo lo que Dios quiere que seas sin las otras personas. Recuerda que Dios te puso en la tierra para que tú aprendieras a vivir con otras personas. También la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4 versículo 10 dice: si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Entonces el compañerismo está basado en el principio de que todos trabajamos juntos, nos edificamos unos a otros en mutualidad. La mutualidad tiene 3 partes. La primera, ánimo mutuo. Mire lo importante que es tener a alguien que te ayude, alguien que te levante, alguien que te orienta, alguien que te quiere a ti poner en el escenario correcto. La segunda clave es honor mutuo. Recuerda, el grupo pequeño es un lugar seguro. Nadie va a salir a contarle a otros lo que tú compartes aquí. Aquí estás en un lugar seguro y tú eres muy importante. Queremos honrarte para cuidar lo que tú nos cuentas, porque lo tuyo es muy valioso y queremos ayudarte. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 10, su segunda parte dice: respetándose y honrándose mutuamente. Esto es muy valioso y el apóstol Pablo sabía por qué se lo estaba escribiendo a la iglesia de Roma. Pero hay una tercera clave y que debemos ser conscientes, es la clave de la responsabilidad. Recuerda que tus actos, tus decisiones te hacen a ti responsable por lo que haces, por lo que dices o por lo que aún dejas de hacer. Aunque estés en un grupo pequeño, no significa que las responsabilidades no se hagan mutuas. Tú compartes un secreto en el grupo se hace responsable de guardarlo. El grupo te comparte a ti una solución o te ayuda o te levanta para que obtengas una solución y tú te haces responsable de ejecutar la guía que vas a recibir en el grupo. La responsabilidad mutua significa tener un compañero espiritual, alguien que esté ahí alentándote en los tiempos buenos como en los tiempos malos, en el crecimiento como cuando a veces no podemos crecer. Esa persona se va a reunir contigo, esa persona va a estar allí para ayudarte. Mire también lo que Hebreos capítulo 10 versículo 24 dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos en el amor para las buenas obras. Si consigues un compañero espiritual, que estamos seguros que tú lo vas a conseguir en el grupo en el cual estás, él se va a hacer responsable de ti y tú te vas a hacer responsables también por tus actos. Entonces, mira lo importante que es estar en un grupo. Están para animarse, para ayudarse y para hacerse responsables. El cuarto bloque que quiero compartirles hoy es el bloque de la hospitalidad. Romanos capítulo 12 versículo 13 dice: practiquen la hospitalidad. Miren lo que también nos dice Hechos capítulo 2: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría. Si se observa cómo allí dicen compartían la comida, note que no solamente se reunían juntos cada día, cada tiempo, sino que tomaban y compartían el pan juntos. En el grupo pequeño comían, profundizaban sus relaciones, eran importantes, eran relaciones claves, valiosas, muy profundas las que ellos levantaron en ese entonces la iglesia primitiva.
Si tú estudias el ministerio de Jesús, encontrarás que constantemente Él enseñaba a las personas mientras comían. Es una forma de acercarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando las personas comen, están tranquilas. Y cuando están relajadas, están más abiertas. Sus barreras están bajas, tienen menos miedo, están más sensibles a la comunicación. Necesitas pasar más tiempo, divertirte con las personas con las cuales te gustaría desarrollar una amistad. No solamente de vez en cuando. El quinto bloque que quiero compartirles es el bloque de la unidad. Romanos capítulo 12 versículo 16 dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de armonía? Aquí hay dos elementos bien importantes de la armonía. El primer elemento de ellos es la unidad de propósito. El primero es la unidad de propósito, es la unidad de la personalidad. Tú puedes tener unidad sin tener uniformidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que seamos parecidos? No. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos unidos. 10 veces en los 5 primeros capítulos del libro de los Hechos la palabra dice, estaban unidos, estaban todos juntos, eran de un solo corazón. Hechos es un tremendo ejemplo de la iglesia llena de poder. Todo tipo de milagros tuvo lugar en el libro de los Hechos. Cuando tenemos la unidad del libro de los Hechos en nuestras iglesias, tendremos el poder del libro de los Hechos en nuestras comunidades. Dios puede pasar por alto la falta de programas, la falta de infraestructura o la falta de talento, pero algo de lo que Dios no va a pasar por alto es la desarmonía o la división o la falta de comunión. Cuando una iglesia está unida, hay un poder enorme, y si tu grupo permanece unido, serán poderosos y alcanzarán a muchos y llevarán el mensaje a muchos otros. Mira lo que el apóstol Pablo escribe en primera a los Corintios capítulo 1 versículo 10. Todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El segundo elemento, humildad. El segundo elemento de la unidad es la humildad. Necesitamos entender que nosotros no entendemos todo. Humildad es tener la buena voluntad de admitir cuando cometemos un error, porque todos tenemos errores. La humildad nos permite decir las 3 palabras que más nos cuesta decir. Necesito tu ayuda. Las 2 palabras difíciles, estaba equivocado, y la palabra más difícil, perdóname. Eso es tener humildad. ¿Por qué es tan importante la humildad? Mire lo que Santiago en capítulo 4 versículo 6 segunda parte nos dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo quiero la gracia de Dios en mi vida. ¿Tú acaso no quieres esa gracia? Muchos de nosotros podemos decir que queremos la gracia de Dios en una base diaria. ¿De dónde viene? Viene de la humildad desde nuestras vidas. Viene cuando reconocemos nuestra necesidad de la gracia de Dios. Viene cuando nosotros nos rendimos delante de Dios. Ahora, ¿cómo se vive en humildad? Una cosa es hablar de humildad y otra cosa es vivir en humildad. Y ser humildes es ser constantemente humildes. Todos sabemos que debemos ser humildes, pero nos cuesta poner esto en práctica. ¿Por qué? Porque a veces creemos que si alguien conoce nuestra debilidad, vamos a ser vulnerables. Pero al contrario, el grupo pequeño está diseñado para que se hagan las relaciones valiosas. Y tu debilidad va a ser cubierta por el grupo y te van a ayudar a crecer. Pero debes reconocer que necesitas tu ayuda, que necesitas pedir perdón. El plan de Dios es que contamos con Él para cambiar por medio de su palabra, porque Él nos quiere empoderar por medio de su Santo Espíritu. Pero desdichadamente no siempre cooperamos con el plan de Dios para desarrollarlos. Así que Dios tiene que usar un elemento más para cambiarnos, porque no hemos respondido a su palabra ni al Espíritu Santo. Y esas serán o son las circunstancias.
Es a través de las circunstancias que Dios va a hacernos llevar a entender que el propósito de Él es bueno, agradable y perfecto. Él utiliza los problemas, las presiones, las dificultades, el estrés para moldearnos y formar nuestro carácter. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que hay un enemigo común. Ese enemigo lo conocemos como Satanás. Él quiere destruir tu vida y siempre está trabajando contra ti. Otra forma son las malas decisiones y te causas problemas a ti mismo. Pero aquí hay una asombrosa verdad y que tenemos que entender que Dios puede usar todo esto para encauzarlos para nuestro bien, porque Él nos ama y Él va a encauzar esto de la manera correcta. Esta verdad es extremadamente importante, entender que Dios va a hacernos como Jesús. Él va a llevarnos para que experimentemos todo lo que Jesús experimentó. Él va a usar los problemas, porque Jesús no estaba solo. Jesús también fue tentado. Jesús también fue deprimido. A Jesús le provocaron el enojo. A Jesús le provocaron la impaciencia. Jesús fue criticado. Jesús fue mal entendido. Pero Dios permitió que su propio Hijo pasara por esas experiencias. Así que no debemos sorprendernos cuando Él permita que nosotros pasemos por las mismas circunstancias. ¿Por qué Dios hace eso? Sería una pregunta. ¿Qué quiere que te desarrolles? Quiere que tú crezcas, quiere que tú seas moldeado en tu carácter. Él quiere a veces desacomodarte de la comodidad y quiere encauzarte para algo mucho mejor. Esas herramientas que Dios usa, también las usó en la vida de Cristo. Esas herramientas, Dios las usa para hacerte como Cristo. Y quiero compartirte, para terminar, 3 opciones que te van a ayudar a ser como Jesús. La primera, puedes elegir lo que tú opinas. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Observa con cuidado con lo que piensas, porque tu vida es moldeada por tus pensamientos. Todo empieza en tu cabeza. Como tú piensas determina lo que sientes, como sientes determina lo que actúas. Y así, si quieres cambiar tu forma de actuar o sentir, debes empezar cambiando con tu manera de pensar. En Efesios 4:23, la palabra dice: ser renovados en la actitud de su mente. El cambio siempre empieza con un pensamiento nuevo. La palabra bíblica para cambio es la palabra arrepentimiento. En griego esta palabra significa literalmente cambiar tu mente. Cuando me arrepiento, cambio mi manera de pensar sobre Dios, sobre yo mismo, sobre el mundo y sobre los otros. Cambio mi perspectiva. El crecimiento espiritual es el proceso de reemplazar mitos, mentiras y pensamientos erróneos con la verdad de Dios. Para crecer espiritualmente debes desafiar algunas formas de pensar, algunas maneras de pensar antiguas y valores antiguos. Por ejemplo, si tienes un hábito de querer cambiar tu vida, pero aún te gusta el fumar o comerte las uñas o cualquier otra situación, imagina que estás en un barco y en un lago y el barco se dirige al este. El piloto automático determina la dirección del barco. Te dice hacia el este. Si quieres que el barco se vaya hacia el oeste, hay 2 formas de darle vuelta. Una es tomar el volante y forzar al barco a ir a otra dirección. Estás teniendo el control del volante, forzando al barco a cambiar de dirección, a ir del este al oeste. Pero mientras tanto, el piloto automático sigue haciendo fuerza y quiere ir hacia el este. Esto es lo que sucede cuando tratas de cambiar tu vida a través del poder de tu fuerza de voluntad solamente. Tus fuerzas van a volver y van a girar hacia donde va el piloto automático. Pero todo el tiempo estás al control del volante de tu vida, forzándola a ir al otro lado, cuando tu inclinación natural, que es el piloto automático, quiere que vayas en otra dirección. Estás bajo presión, tratando de cambiar a través de tu propia fuerza de voluntad.
Pronto te cansarás de controlar el volante, lo abandonarás y permitirás que el piloto automático, que es tu viejo hombre, que es tu antigua manera de pensar, te lleve para donde siempre te está guiando. Y te vas a salir de ese rumbo y vas a estar fuera del propósito de Dios. Pero si empiezas a cambiar esa fuerza de voluntad por algo mucho mejor, que es permitirle al Espíritu Santo que controle tu vida, ya no será el piloto automático, será el Espíritu quien te va a ayudar, y es el Espíritu quien te va a guiar, y es el Espíritu que te va a renovar tu mente, y es tu Espíritu quien te va a rejuvenecer tu manera de pensar y te va a dar un nuevo entendimiento, porque la palabra nos lo dice así en Salmos 119, versículos 9 al 11. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón, no me dejes que me desvíe que tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La forma en que cambias tu vida es a través de reprogramar tu mente con la palabra de Dios. Cuando llenas tu mente de la palabra de Dios, más transformará tu vida. Segundo, elegir depender del Espíritu de Dios, minuto a minuto. Mire lo que el apóstol Juan, en capítulo 15, versículos 4 al 5 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer ustedes nada. Un pámpano está totalmente dependiente del viñedo. Cuando se lo corta de esa viña, no dará uvas. Una rama no produce fruto por sí misma, tiene que estar conectada. Jesús está diciendo que esa es la manera en que debemos estar con Dios. Debemos estar enchufados. Dios tiene el poder, pero no quiere que tú lo consigas automáticamente. Tú necesitas depender del poder de Dios y necesitas estar conectado a Dios para depender de Él. El fruto es una obra interna. ¿Cómo se vería si plantases un árbol viejo, muerto, y luego de 2 semanas antes de la cosecha le atases unas manzanas? ¿No crees que eso se vería tonto, sin sentido? Pero sin embargo muchos cristianos están tratando de hacer lo mismo, están tratando de llevar a la fuerza buenas obras a sus vidas para estar así y parecer que están progresando, pero en realidad son obras que solamente son actividades externas que agregaron a sus vidas sin ningún cambio interno. Es una apariencia por lo que están viviendo. ¿Cómo sabes si estás dependiendo del Espíritu de Dios? Simple, verifica tu vida de oración. Lo que oras es lo que depende de Dios. Lo que no oras es lo que no estás dependiendo de Dios. ¿Qué significa depender de Dios? Significa orar continuamente sobre todo. Ora sobre tus decisiones, sobre tus sentimientos, sobre tus relaciones, sobre las fechas límites, sobre lo que vas a comprar, sobre todo. Eso significa depender del Espíritu Santo, que ya tú no te gobiernas, tú le permites al Espíritu Santo que te gobierne. Ahora, si voy a hacer mi parte en cambiarme, debo elegir lo que yo pienso y debo elegir depender del Espíritu de Dios minuto a minuto. Pero hay otra decisión, hay otra elección que más debo hacer. Y es que puedes elegir responder a las circunstancias de la manera de lo que Jesús hizo. ¿Ves el paralelo entre los recursos de Dios y tus elecciones? Dios usa el recurso de la palabra. Puedes elegir leerla. Dios nos da su Espíritu Santo, puedes elegir depender de Él. Dios usa las circunstancias, puedes elegir responder a las circunstancias. Mire lo que Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Pon un círculo en la frase
llevar a término. La vida cristiana no es un evento de una sola vez, es un evento seguido por un proceso. Si alguna vez te preguntas, ¿cuánto tiempo se toma volverse cristiano? Puedes decir con certeza, un momento de por vida. Naciste de nuevo, instantáneamente, pero debes crecer y desarrollarte por el resto de tu vida. No puedes elegir lo que te sucederá la próxima semana, el mes entrante o aún así el día de mañana, pero puedes elegir cómo responderás, si la situación será para tu crecimiento o para tu detrimento. Si tu respuesta a esta situación será un escalón hacia la madurez o un canal hacia el fracaso. La elección es tuya. Quiero que con los que están en el grupo se reúnan y discutan sobre cómo algunos de los problemas y circunstancias con que te estás enfrentando esta semana pudieron ser usadas por Dios para hacerte más como Jesucristo. Si hacemos nuestra parte, Él hará su parte y sucederá algo maravilloso. Nos volveremos más como Jesús. Permíteme orar. Querido Padre, te damos tantas gracias por tu amor por nosotros. Gracias porque nos creaste para volvernos como tu Hijo Jesucristo. No para ser dioses, sino misericordiosos. Gracias por darnos tu palabra, tu Santo Espíritu, tu bendición y todas las circunstancias que tú has usado para ayudarnos a crecer. Que hagamos nuestra parte al leer y estudiar tu palabra, dependiendo de tu Espíritu y respondiendo en fe a todo lo que nos sucede. Haznos más como tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.